Por diferentes testimonios de dirigentes políticos, de empresarios, que vienen aquí al programa y nos dicen no, que el tema de la guerra está incidiendo en tales precios, en que tengamos tales productos o que no vengan tales productos, en fin. Es decir, las consecuencias de un conflicto que parece tan lejano geográficamente, sin embargo, teniendo consecuencias muy cercanas y cotidianas. Para entender por qué se da esto y saber cuáles son las perspectivas, está un experto en asuntos de logística y distribución en América Latina. Su nombre es Gustavo Montes, que justamente queremos saber, que nos cuente, que nos ayude a entender las consecuencias mundiales en su área, el de la logística y la distribución que tiene la guerra en Ucrania. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Jaime Clara te saluda desde Buen Día. ¿Nos escuchás? Hola, buen día. ¿Nos escuchás bien? Creo que tengo música de fondo, no estoy escuchando bien a ustedes. Bien, ahora lo vamos a solucionar. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cuál es el área de trabajo de la logística, qué se entiende por logística y distribución para que los televidentes entiendan después, cuando hablemos concretamente de la guerra, el tema de las consecuencias. ¿Qué entendemos por logística y distribución? Lamentablemente no los estoy escuchando bien. Tengo ahí un tema. Bueno, hay música. Bueno, vamos a ver si lo... Ahora sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Te preguntaba que nos explicaras los conceptos de logística y distribución para poder después entender ya concretamente sobre el tema concreto. ¿Qué entendemos por logística y por distribución? Nuevamente, cuando pasan a mí hay música, pero bueno, voy a intentar. Básicamente, nosotros entendemos como logística y distribución al movimiento de bienes de un punto a otro, ¿ok? Puede ser tanto logística doméstica como logística internacional. Creo que en el caso particular, cuando hablamos de Rusia y Ucrania, el foco está en entender qué es lo que está sucediendo a nivel global producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, ¿por qué justamente ese conflicto, que desde el punto de vista geográfico aparece como tan lejano, está teniendo consecuencias concretas en América Latina? Y podemos decir que en el Río de la Plata viene gente y nos dice, no, el problema de la guerra en Ucrania nos impide tener los productos aquí en el Río de la Plata, problemas que tienen que ver con la llegada de importaciones, las exportaciones tampoco están llegando. ¿Por qué afecta algo que parece tan lejos, afecta aquí en el Río de la Plata o en el continente? Mira, realmente yo creo que ahí hay un factor que tiene que ver con la incertidumbre, ¿ok? La realidad es que los números del comercio global no demuestran esto que a veces escuchamos permanentemente. Yo voy a poner aquí algunos ejemplos, a decir, por ejemplo, la relación comercial entre Uruguay y Rusia, ¿ok? Uruguay en el año 2021 exportó 70 millones de dólares a Rusia. ¿Ok? Sí. Y de enero a septiembre, para tomar como referencia. Y en el año 2022 exportó 45 millones de dólares. Efectivamente exportó menos productos, ¿ok? Producto de la guerra. Pero eso no necesariamente va a impactar en la situación del comercio internacional de Uruguay. Porque aquí voy al dato más relevante, es Uruguay en el 2022 lleva exportados 9.000 millones de dólares contra 7.000 millones de dólares en el año 2021, siempre hablando de enero a septiembre. Con lo cual sí, hay algún impacto en lo que tiene que ver con el comercio con Rusia, pero la realidad es que hoy Uruguay es beneficiario de la situación, por ejemplo, del aumento de precios en los commodities, que eso sí tiene que ver con lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Okay? Pero a nivel global, los bienes se siguen moviendo. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la incertidumbre, y para mí es el gran punto, principalmente de la Unión Europea, del faltante de energía y demás.
y yo les puedo decir que este año la Unión Europea importó más energía que en el 2021. Y estoy hablando de, por ejemplo, de Rusia. ¿Ok? Digo, importó. Gustavo, entonces significa que las consecuencias más directas surgen a partir de los daños colaterales y no directamente de la logística y del comercio bilateral. Es decir, que deberíamos atender esos daños colaterales que puede tener, por ejemplo, en Europa y en la Unión Europea las consecuencias de la guerra. Es decir, si hay un enfrentamiento más directo entre la diplomacia rusa con la diplomacia europea en otros temas, eso sí puede terminar generando otro tipo de consecuencias hacia América Latina. O sea, atender esa suerte de daños colaterales y no lo directo, bilateral entre lo que puede ser Uruguay y Rusia, por ejemplo, o Uruguay y Ucrania. Eso definitivamente, primero digo que el comercio entre Uruguay y ambos países, digo, no es de los más relevantes, ¿ok? Solo como referencia, Uruguay solo exportó en el año 2021 632 mil millones de dólares, 632 mil dólares a Ucrania. Con lo cual, digo, el impacto para Uruguay tiene que ser, va a ser muy bajo, ¿verdad? Y si comparamos los 45 millones de dólares que en este año Uruguay exportó a Rusia, en el marco de los 9 mil millones de dólares que Uruguay está exportando, digo, yo creo que el impacto como tal para Uruguay, lejos de ser negativo, en algún punto es positivo, digo, porque lo que hizo la guerra es aumentar considerablemente los precios de los commodities. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, digo, se ven beneficiados al final del día, digo, de esta situación. Digo, pero como te decía anteriormente, la realidad es, yo lo veo más, cuando miro, nosotros analizamos información de la mayoría de los países alrededor del mundo, tanto lo que importan como lo que exportan. A la foto del día de hoy, a septiembre, digo, no se ve grandes cambios si comparamos con el mismo periodo del 2021, cuando aún no teníamos guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que sí sucede, como te mencionaba, es la incertidumbre de, ok, ¿cuánto tiempo esto va a durar? Claro. Y hay un dato que nosotros no tenemos, que es cómo se ve afectada la productividad, tanto en Rusia y en Ucrania, principalmente en Ucrania, producto de la guerra. Digo, pero eso hoy, en los datos duros, estadísticos del comercio mundial, no se ve. Gustavo, ¿y cómo pueden afectar las alianzas en esta guerra? Hoy leía un artículo del Financial Times en El Observador que mencionaba justamente que la alianza China-Putin, China-Rusia, puede tener algún tipo de consecuencias en el comercio mundial. Claro, nadie se va a meter con China, con el tamaño que tiene, y menos Uruguay, con la importancia que hoy tiene comercialmente China. Pero también esta suerte de juego de alianzas puede hacer que mañana las relaciones comerciales puedan cambiar, ¿no? Porque tú apoyaste, estamos en una cultura de la cancelación, todo lo ruso se está cancelando en toda Europa, desde temas culturales, comerciales, etcétera. Entonces, no solo focalizarnos en los dos países enfrentados, sino también en esa suerte de política de alianzas que también se están dando. Definitivamente, yo considero que esto al final del día es geopolítica, y está claro con la relación comercial entre China y Rusia, pero es mucho más fuerte de lo que era en el 2021, siempre hablando de estadísticas y de volúmenes importados y exportados. Ahora, realmente no creo que eso tenga algún impacto para la región o lo que es el intercambio de bienes, en este caso con China y el resto del mundo. Pero yo no veo ninguna posibilidad de que
el relacionamiento entre Rusia y China tenga un impacto en el intercambio de bienes entre China y el resto de los países del mundo. No lo considero así. ¿Y qué tipo de información manejan ustedes para tratar, desde el punto de vista comercial y de estrategia en la logística, para tratar de disminuir ese grado de incertidumbre al cual hacía referencia como tema fundamental a la hora de plantear los negocios y las estrategias de ustedes? Es decir, son fuentes diplomáticas, son fuentes del mundo económico, es decir, porque también quizás por el lado de ustedes a veces puede haber alguna señal de que esto va para largo, que no se sabe si se puede agravar y con qué consecuencias, o al revés, esto de la geopolítica que estás diciendo puede estar yendo por el lado más diplomático y quizás al lado comercial continúe sin mayores inconvenientes. A ver, nosotros nos dedicamos 100% a analizar el comercio internacional. Es decir, nosotros nos focalizamos en información de importaciones e información de exportaciones alrededor del mundo, tomando información de fuentes oficiales, que en este caso son las aduanas de cada país. La realidad es que nosotros no hacemos el análisis de cuáles son los niveles de producción que se mantienen, por ejemplo, en la región de Rusia y Ucrania, que eso nos permitiría analizar si vamos a tener un impacto para adelante. Nosotros analizamos qué es lo que está pasando al día de hoy y lo comparamos con lo que pasaba un año atrás, básicamente para saber si el mercado o el movimiento de bienes se mantiene estable. Lo que podemos decir al día de hoy, con el último corte, que es a septiembre de 2022, es que no notamos un declive en el movimiento de bienes a nivel mundial. Más aún, tampoco encontramos que haya grandes disminuciones de importaciones y exportaciones o comercio en sí mismo de Rusia y Ucrania con el mundo. Hay un impacto, pero no es a los niveles que nos podíamos imaginar, donde decir, nadie está exportando a Ucrania, nadie está importando de Ucrania, nadie exporta a Rusia y nadie importa de Rusia. Eso, al menos con el último corte de septiembre, no está sucediendo. Y en el caso de las rutas, por ejemplo, ¿tuvieron que modificarse mucho para América Latina a la hora de las importaciones que de alguna manera también puedan justificar el aumento de precios, por más que el comercio, como tú decías, no se ha visto perjudicado, no afectado, pero digo, en materia de precios sí muchas veces se adjudica la culpa a la guerra? Entonces, el cambio de rutas puede haber sido una de las causas que llevan justamente a mayor gasto que implique el aumento de precios. Realmente cuando hablamos de precios yo lo divido en lo que es el precio de los productos como tal. Digo que definitivamente hubo un impacto en el precio de los commodities, todos lo sabemos. Pero después lo divido en lo que es el costo de los fletes. Y el costo de los fletes, créanme que nada tiene que ver con lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. La realidad es que todo esto comenzó desde la situación del COVID. Ahí se combinó alguna situación, si ustedes recuerdan, con lo que fue en el canal de Suez. Pero la realidad es los valores de los fletes, que tienen un impacto grande en la logística internacional, no son producto de la guerra de Rusia y Ucrania. Posiblemente los hayan mantenido, pero los precios se movieron considerablemente producto del COVID, donde vamos a poner como una referencia un flete de China a Latinoamérica podía estar en los $3.500, vamos a poner ese máximo, unos 3 años atrás. Al día de hoy no es fácil conseguir un flete para esa misma ruta por menos de $10.000. Eso definitivamente tiene un impacto, pero créanme que es producto y es una situación que ya comenzó producto del COVID y no necesariamente por la guerra de Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias, Gustavo, muy claro, y nos permite tener una mirada original también de este conflicto. Te agradecemos enormemente tu amabilidad. A ustedes, buen día.